Saludos muchachos. Vamos a comenzar hoy con un estilo de clases o de videos, mejor dicho, aclaratorios de las asesorías y de las clases de unos 15 minutos cada uno para no profundizar tanto porque ya bastante tiempo empleamos con las clases presenciales y con las asesorías. En este caso tiene que ver con qué preguntas me debo hacer en la revisión bibliográfica preliminar. Entonces nos ubicamos en el contexto. Ya tenemos el tema que eligió nuestro tutor con base al área que nosotros queríamos, al área que nos gusta, que es lo ideal como les dije. ¿Y qué hacemos ahora que tenemos ese tema? Cuando nos dan un tema, el tema no es que está del todo delimitado, no es que está del todo definido. Es el tema simplemente en el cual hay que profundizar más. Entonces para ello es vital la revisión bibliográfica preliminar. Entonces, para hablar de la revisión bibliográfica preliminar, déjenme ir por aquí, listo. Me tengo que hacer la pregunta: ¿qué quiero saber acerca de esto? Acerca del tema. ¿Qué quiero saber del tema que me dieron? Ya tengo el tema en mis manos, ahora, ¿qué hago? Bueno, hago una revisión bibliográfica. Hago la búsqueda que les enseñaron en los 3 primeros años de la carrera, cómo buscar información, cómo buscar artículos, cómo buscar tesis. Van a emplear esas herramientas. Y una vez que consiga esos artículos y esas tesis, obviamente es una búsqueda superficial, hacerla preliminar no es una búsqueda tan profunda. Pero en esa búsqueda yo debería conseguir artículos o tesis que estén relacionadas con mi tema de investigación, que estén relacionadas con lo que yo quiero investigar. Entonces, cuando tenga ese artículo o esa tesis que está más o menos relacionada con lo que me propuso el tutor, no me tengo que hacerle algunas preguntas. Lo primero que voy a hacer es revisar al resumen, obviamente el título y el resumen de ese artículo. Sí, en el título me pareció de que está en concordancia más o menos con el tema que el profesor me indicó, reviso el resumen. Y después que revise el resumen puedo revisar, por ejemplo, la introducción de ese artículo para ver cómo se plantea el objetivo ese estudio. Si ese estudio está muy relacionado con el tema que me dio el profesor, veo cómo se planteó el objetivo porque posiblemente me sirva. Pueda yo plantear un objetivo parecido. Si es artículo, si es tesis, me voy a la parte de objetivos y veo cómo se planteó el objetivo general y qué objetivos específicos tienen también. Además de eso, si ese artículo o esa tesis está muy relacionada con el tema que me dio el tutor, puedo ir a las referencias bibliográficas porque ahí puedo conseguir más bibliografía sobre mi tema e indagar más sobre ese tema que me dio el tutor. Como les dije, ustedes habrán leído la introducción, que al final de la introducción en los artículos están los objetivos y ahí van como generando conexiones neuronales de cómo se realiza una introducción de un artículo, que es lo que ustedes van a hacer en su trabajo especial de grado, pero no le van a llamar introducción, le van a llamar contextualización y definición del problema. ¿Cuál es la diferencia entre el artículo y la tesis o un trabajo especial de grado? Lo que es la introducción del artículo es la contextualización y definición del problema del trabajo especial de grado o tesis, el planteamiento del problema como tal. En la introducción del artículo culmina con el objetivo de ese artículo, de ese tema. En el trabajo especial de grado o tesis culmina la contextualización del problema definiendo el problema, ya que después hay otra sección específica de objetivos. También podemos ver en esos estudios qué estrategias metodológicas usaron. Si ese estudio es muy parecido al mío o al tema que me propuso el profesor, yo puedo ver si ese estudio se hizo, en lo que se hizo fue un experimento, si lo que hicieron fue un estudio observacional, si hicieron un estudio de prevalencia, si hicieron un estudio de incidencia, si hicieron un estudio de corte, si hicieron un estudio de caso control, si hicieron un estudio documental de revisión sistemática o revisión de alcance o un metaanálisis, si hicieron una encuesta. Ahí nosotros vemos qué metodología usaron, qué población emplearon, qué muestra utilizaron, cómo sacaron la muestra, en ese caso que tal vez me sirva a mí también, qué instrumento de recolección de datos utilizaron. Ese instrumento puede ser que yo diga, ese instrumento lo puedo usar en mi estudio porque es muy parecido al mío. Todas esas cosas yo las voy a ir al menos viendo de manera superficial, porque algo de eso me puede llamar la atención y yo puedo decir, esto lo puedo usar. Como dice ahí, me tengo que hacer la pregunta, ¿qué es lo que me preocupa de mi tema, de lo que me dio el tutor y qué me llama la atención? ¿Sí? Porque para solucionar un problema primero hay que conocerlo. Entonces, ustedes a medida que van leyendo artículos, que van leyendo tesis de su tema,
van aprendiendo a conocer su tema. Y eso es muy importante. Conocer lo básico de su tema es vital para que ustedes puedan entender lo que quieren hacer y en un futuro plantear de una buena forma el planteamiento del problema. ¿Sí? ¿Qué otros temas pueden estar asociados al tema que me dio el profesor? Porque puede ser que el tema que me dio el profesor esté agotado, que ya se ha hecho mucho. Puede ser. Y si está agotado y se ha hecho mucho, yo puedo conseguir temas similares que pueda abordar mediante esta búsqueda bibliográfica preliminar. Eso también puede suceder. Por ahora, para que no nos perdamos mucho en el enfoque, nos vamos a seguir manteniendo con esa canalización, ese enfoque del tema que nos dio el tutor. Entonces hay muchos autores que tienen diferentes definiciones, o algunas definiciones, otros es como que marcan la importancia de la búsqueda bibliográfica preliminar. Muchas de estas definiciones también, más que en la búsqueda bibliográfica preliminar, pues se podría hablar de que no es solo en la preliminar, sino en la búsqueda bibliográfica como tal de mi tema. Depende de cada autor. Por ejemplo, los hermanos Krehbiel dicen que la búsqueda preliminar es esencial para convertir una idea, que es lo primero que tienen ustedes, una idea, solo tengo una idea de investigación, en un problema de investigación que puede solucionarse. Esa idea que tienen de ese tema, a medida que yo busco fuentes de información que tengan que ver con mi tema, yo puedo encontrar, ¿sí?, un problema de investigación que se pueda solucionar. ¿Por qué? Porque de esa forma yo encuentro un vacío. Como dice ahí, identificando fuentes primarias y secundarias. Por otro lado, la APA recomienda la revisión preliminar para contextualizar el estudio. Es lo que ustedes van a hacer. En el capítulo 1 de su trabajo especial de grado está el planteamiento del problema, donde el 1.1 es contextualización y definición del problema. Entonces, ¿con base a qué hago yo eso? Con base a la revisión preliminar que he hecho del trabajo. ¿Sí? Esto me permite, como se indica aquí, asegurar la originalidad del trabajo, no hacer algo que ya se haya hecho. Por ejemplo, se están haciendo un estudio de dientes retenidos en la cátedra de cirugía de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes. Yo puedo hacer el mismo trabajo, y supónganse de que ese trabajo se hizo el año pasado, en el 2025. Yo voy a hacer el mismo trabajo en este año 2026. No, ya se hizo, pierdo originalidad. Luego, la definición de Hernández, Fernández y Batista dice que es vital para delimitar el problema. Es vital para delimitar el problema, que es más o menos lo mismo que les dije con el autor anterior. Y por supuesto para justificar la investigación. ¿Cómo la justifico? De que hay un vacío. ¿Cómo sé que hay un vacío? Porque hice una búsqueda bibliográfica preliminar bien exhaustiva, donde encontré que lo que yo quiero hacer no se ha hecho, o hace tiempo no se hace, o hace falta actualizarlo. Por eso es tan importante esa búsqueda bibliográfica preliminar. Como dice aquí, esto es importante especialmente cuando solo hay una idea inicial. Como dice también, es evitando reinventar la rueda. ¿Por qué voy a hacer algo que ya está suficientemente hecho? ¿Por qué yo haría un estudio experimental, un ensayo clínico en humanos para comprobar la efectividad de la clorhexidina, del enjuague de clorhexidina? ¿Para qué haría eso? Y está suficientemente estudiado, ¿no? O sea, tendría que inventarme otra cosa para hacer. Que hago un enjuague de manzanilla y llantén para ver si es tan eficaz como la clorhexidina, por poner un ejemplo. Pero ¿para qué estudiaría yo la clorhexidina? Eso sería reinventar la rueda. Tamayo y Tamayo indican de que la búsqueda bibliográfica preliminar, una de sus importancias es conocer el estado del arte, es conocer la actualidad que hay sobre un tema. ¿Qué es lo que se sabe sobre ese tema actualmente? Para eso es muy importante. También para refinar los objetivos, y es una base importante para las hipótesis, porque a raíz de que yo conocer lo que ya se sabe de la literatura, lo que ya encontré de la literatura, yo genero hipótesis. Esta definición de Yuri Castro Rodríguez, desde mi punto de vista, es muy importante, me gusta bastante. Dice que enfatiza, en la búsqueda preliminar, enfatiza que sin búsqueda preliminar, la tesis puede fallar por falta de originalidad, que ya lo hablamos, y es clave para mapear, saber el terreno que tengo desde esa idea inicial, desde donde yo parto de esa idea inicial, entonces puedo mapear qué es lo que hay sobre ese tema. En conclusión, me sirve para refinar la idea del tema, para identificar vacíos, para planificar recursos, eso ya lo hablamos, de tiempo, qué tipo de muestra, qué metodologías usaron, para evitar plagios,
y para reducir el rechazo en defensa de tesis por falta de fundamentación. ¿Qué significa esto? De que si yo no tengo el fundamento correcto para decir este estudio se justificaba su realización por esto, esto y esto, ¿sí? Porque no se han encontrado estudios, porque no hay actualización, porque hay un vacío. Después cuando llegue a la defensa de tesis y alguien me pregunte, ¿por qué está haciendo esto? Por ejemplo, la clorhexidina. A que no me diga, ¿usted por qué hizo el estudio de la clorhexidina, el enjuague de clorhexidina, si eso está suficientemente estudiado? ¿Para dónde agarro? Porque es un estudio que no valía la pena hacerlo. Claro, estoy exagerando con lo de la clorhexidina porque indudablemente jamás un tutor propondría ese tema o yo como profesor de ustedes del proyecto de investigación los dejaría hacer ese tema. Pero bueno, es una forma para que lo entiendan. ¿Pueden usar IA? Por supuesto que sí pueden usar IA, pero hay que saberlo usar. Como dice ahí, la IA puede acelerar drásticamente tu búsqueda preliminar, al analizar millones de artículos, resumir contenidos. Analiza millones de artículos, resume contenidos, mapea conexiones entre estudios y sugiere vacíos. Por supuesto que es muy importante, pero lo debo verificar. Por ejemplo, ChatGPT muchas veces mete mentiras. ChatGPT dice, uno le pide que le fundamente con base a artículos y cuando uno se mete a los artículos no tiene nada que ver con lo que me está diciendo ChatGPT. Pasa mucho. Entonces tengo que ser muy precavido en ese caso. Utilizo la IA. Cuando la IA me da la información, voy y verifico si la información que me dio la IA es real. Me tengo que meter en los artículos y revisar si lo que me estaba diciendo la IA es real. Eso es muy importante hacerlo. Como dice ahí, con un ojo en mayúscula, siempre verifica fuentes manualmente para evitar sesgos o alucinaciones. Información falsa generada por la IA. La IA me dice algo, lo tengo que verificar en los artículos, lo tengo que verificar en la tesis, que según la IA sacó la información. Ojo con eso. Como dice ahí, úsala como asistente, no como reemplazo, y siempre se debe indicar cuál IA usaste. Aquí están diferentes inteligencias artificiales que les recomiendo usar, que son bastante buenas. Tienen que saberlas emplear. Una que es libre, por ejemplo, es Grok, que es la penúltima. Es libre si tienen X, el antiguo Twitter. Perplexity sirve mucho porque se fundamenta, cita todo, lo cita y te diría que en un gran porcentaje de las citas son las correctas. Igual, así yo les diga que la cita es la correcta, una vez que Perplexity cita, yo me tengo que ir a rescatar ese artículo o esa tesis para verificar que lo que me dice es real. Pero pueden usar cualquiera de esas, pueden profundizar en cada una de ellas, pueden investigar por internet, por YouTube, les pueden dar asesorías. Un ejemplo de cómo usarlas, por ejemplo, una vez que yo hice la búsqueda o en PubMed, en Google Académico, en Semantic Scholar, en la biblioteca virtual en Celú, conseguí 5 o 10 artículos, le ingreso esos artículos en Notebox y subo un PDF y le hago preguntas sobre ese artículo o tesis. Le puedo hacer preguntas. Indudablemente lo correcto sería primero leer el artículo completo y después subir el PDF y hacerle preguntas. Yo ya leí el artículo y sé que esa respuesta que me está dando la leí en el artículo. Como ven, les permite usar inteligencia artificial. No hay ningún problema en usar inteligencia artificial, pero sépanla usar. Porque si a mí me ponen algo que la inteligencia artificial les dijo y cuando yo porque yo siempre me meto en los artículos para ver si es verdad lo que ustedes dicen y no está, ahí empiezan a bajar nota de manera grave. Bueno, esa fue la clase, muchachos. Espero que les sirva. Cualquier duda, seguimos abordándolas en las clases presenciales y en las asesorías que estamos dando. Un gran abrazo.